En este ejercicio voy a realizar el histograma con base en esta información. Está en esta TDF que es del coeficiente intelectual de 20 estudiantes. Entonces, para realizar el histograma se van a utilizar dos ejes. Un eje vertical, entonces en el eje vertical se van a localizar los valores de la frecuencia absoluta simple, y se va a utilizar un eje que va a ser el eje horizontal, donde se van a localizar un número de marcas igual a las clases que se tengan aquí más 1. Es decir, en este eje se van a localizar en total 5 marcas más 1, se van a localizar 6 marcas. Y en esas marcas se van a ubicar los límites inferior y superior de la siguiente forma. Entonces primero observo que en la frecuencia absoluta simple el valor más grande que tengo es 8. Con ello puedo decidir que cada cuadrito aquí valga una unidad, y de esta forma trazo aquí este eje y cada cuadrito va a valer 1. Para fines prácticos voy a hacer esta explicación a mano alzada, pero lo recomendable es hacerlo con regla. Entonces aquí, en este eje horizontal, voy a contar aquí 3 cuadritos y voy a colocar una primera marca. Posteriormente voy a contar otros 2 cuadritos y pongo una segunda marca, otros 2 cuadritos, pongo una tercera marca, otros 2 cuadritos, pongo una cuarta marca. Entonces en total deben de ser 5 más 1, deben de ser 6 marcas aquí. Entonces llevo 4, 5, 6 marcas. Entonces aquí en estas marcas voy a escribir estos límites que están aquí y voy a cerrar con el último límite superior. Entonces voy a escribir primero 106, posteriormente 110, después 114, 118, 122 y cierro con 126. Entonces en este caso la variable que se está representando aquí es el coeficiente intelectual. Entonces la leyenda que voy a escribir aquí en este eje es coeficiente intelectual. Mientras que estos valores, que es la frecuencia absoluta simple, lo que representa es el número de estudiantes. Entonces así voy a escribir la leyenda de este eje. Ahora observo que en este intervalo de 106 a 110 su frecuencia absoluta simple es 8. Entonces aquí en la gráfica, en este intervalo de 106 a 110, voy a trazar una barra cuya altura sea 8, de esta forma. La ilumino de forma representativa. Y ahí se tiene la primera barra. Luego tengo que en el segundo intervalo, que va de 110 a 114, la frecuencia absoluta es 7. Entonces aquí, en el segundo intervalo, trazo una segunda barra cuya altura sea 7. La ilumino así de forma representativa. Para el tercer intervalo, de 114 a 118, observo que la frecuencia absoluta es 0. Entonces aquí simplemente marco una línea que deje ver que aquí su valor es 0. Y así, para el siguiente intervalo, de 118 a 122, su frecuencia absoluta es 2. Siguiente intervalo, de 122 a 126, su frecuencia absoluta es 3. Entonces muchas veces se acostumbran a escribir la altura de cada barra acá en la parte superior para facilitar su lectura. Por ejemplo, la altura de esta primera barra sería 8. La altura de la segunda barra sería 7, la altura de la tercera barra 0, de la cuarta sería 2 y la altura de la última barra sería 3. Si en la mitad de cada barra yo marco aquí el punto medio de cada barra de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí el punto medio de esta barra sería este, enseguida el punto medio sería este, y así. El siguiente punto medio de la barra sería este, luego el siguiente punto medio y el último punto medio sería este. Estos puntos medios que acabo de trazar aquí, lo que representan de esta tabla de valores son las marcas de clase que están aquí. Entonces voy a anotar estos valores de las marcas de clase aquí: 108, 112, 116, 120 y 124. Entonces en ocasiones se construye el histograma
con los límites de los intervalos, y en ocasiones lo que se utiliza es localizar la marca de clase, pero queda más entendible si se utilizan los dos límites de cada intervalo. Un título para este gráfico, que es un histograma, podría ser coeficiente intelectual de 20 estudiantes. Debe ser un título que hable acerca de lo que trata el ejercicio. Entonces por aquí voy a anotar el título del gráfico. Ahora, aquí mismo en este gráfico voy a trazar otra gráfica que se llama polígono de frecuencias. Entonces para ello lo que voy a hacer es que a la mitad de cada barra, en la parte superior, voy a marcar el punto medio. Entonces ahora con la regla voy a unir estos puntos. Entonces este que tracé aquí de azul es lo que se conoce como polígono de frecuencias. Y para trazarlo se utiliza la marca de clase y la frecuencia absoluta simple. En realidad es un gráfico aparte del histograma. Por comodidad, aquí lo tracé en el mismo sitio donde está el histograma. Entonces cuando ya se tenga el histograma y se le pida que se trace el polígono de frecuencias, lo que se puede hacer es esto: trazar los puntos medios en la parte superior de cada barra, y luego se une con segmentos de recta esos puntos localizados, pero en realidad son dos gráficos distintos. Entonces si yo borro el histograma, el polígono de frecuencias quedaría de esta forma. En esta explicación voy a mencionar la forma de realizar una gráfica de ojiva a partir de esta tabla de distribución de frecuencias del coeficiente intelectual de 20 estudiantes. Entonces, a grandes rasgos, la idea es esta. Se van a tener dos ejes, un eje vertical. En este eje vertical se van a localizar los valores de esta frecuencia, que es la frecuencia acumulada. Pueden ser estos valores o pueden ser estos valores, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, cualquiera de estos dos valores se pueden utilizar a lo largo de este eje vertical. Y se va a tener otro eje horizontal, y en este eje horizontal se van a hacer un número de marcas igual a este número de clases más 1. Es decir, aquí son 5 clases, entonces se van a realizar 6 marcas. Y en esas marcas se van a colocar los valores de los límites de los intervalos, cerrando con el valor del límite superior, más grande, que en este caso es 126. Entonces voy a comenzar por observar que la frecuencia absoluta acumulada, el valor más alto que tengo es de 20. Entonces lo que voy a hacer acá es decir que cada cuadrito para mí valga 2 unidades, es decir, va a ir de 2 en 2, y de esta forma voy a ocupar únicamente 10 cuadritos. Entonces ahora, aquí en el eje horizontal, voy a contar aquí a partir del origen 3 cuadritos y voy a colocar una primera marca. Posteriormente voy a contar otros 2 cuadritos y coloco una segunda marca, otros 2 cuadritos, una tercera marca, y así, otros 2 cuadritos, una cuarta marca, y en total van a ser 6 marcas. Entonces, realizar todos estos trazos con tu regla, aquí nada más lo estoy haciendo con fines demostrativos a mano alzada, pero es conveniente que lo hagas con tu regla. Entonces aquí, en cada una de estas marcas, voy a colocar los límites de los intervalos, cerrando con el límite superior, más grande, que es 126. Entonces comienzo aquí, con 106. El último valor aquí es 122. Y por último cierro con este valor de 126. Ahora, la leyenda de este eje, en este ejemplo sería coeficiente intelectual, pues es la variable de la que se trata el problema. Entonces no te olvides de escribir a cada eje su leyenda.
La leyenda de este eje sería número de estudiantes. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me ubico en el primer límite superior, que es 110, y observo que ahí la frecuencia acumulada es de 8. Entonces aquí en 110 la frecuencia acumulada es de 8, y aquí marco un primer punto. Luego, en el siguiente límite superior, que es 114, la frecuencia acumulada es de 15. Entonces aquí observo, o marco más bien, que en el límite superior de 114 tengo una frecuencia acumulada de 15. Entonces estas líneas nada más las estoy trazando como guía, pero aquí se tienen los cuadritos, en realidad no es necesario. En el siguiente límite superior de 118, la frecuencia acumulada sigue siendo 15, entonces aquí en 118 la frecuencia acumulada sigue siendo 15. En el siguiente límite superior de 122, la frecuencia acumulada es 17. Entonces aquí tengo este punto que representa esa frecuencia acumulada. Y en el último límite superior, que es 126, tengo que la frecuencia acumulada es 20. Entonces aquí, con 126, tengo esta frecuencia acumulada de 20. Ahora lo que voy a hacer es, con la regla, voy a unir estos puntos con segmentos de recta. Y más o menos debe quedar de esta forma. Acá en esta parte voy a cerrar el trazo de la siguiente manera. Este punto lo voy a conectar aquí con la primera marca que cruce con el eje horizontal, de esta forma. Lo pongo de otro color para que se observe cómo cierro aquí este trazo con la regla. Entonces aquí se tiene esto que se llama gráfica de ojiva. Ahora, por este lado derecho de la gráfica voy a trazar un eje similar a este que está aquí, de esta forma. Y aquí le voy a poner porcentaje. Entonces observo que para esta primera marca su límite superior corresponde a 110 y para ese límite superior el porcentaje acumulado es 0.4, que quiere decir 40%. Entonces esta primera marca representa un porcentaje de 40%. Para este límite superior y este otro, que son los límites de 114 y 118, aquí los tengo, se tiene que el porcentaje acumulado es de 75%. Entonces aquí voy a marcar que hasta aquí el porcentaje acumulado es 75%. Luego, en esta marca, que corresponde al límite superior de 122, se tiene que para ese límite superior de 122 el porcentaje acumulado es de 85%. Entonces aquí marco que hasta aquí se tiene un porcentaje acumulado de 85%. Y en esta última marca que tengo aquí corresponde al límite superior de 126, y para este límite superior de 126 se tiene un porcentaje acumulado del 100%. Entonces aquí puedo marcar que aquí corresponde al 100%. Entonces, cuando la gráfica de ojiva está expresada así con porcentaje, se la conoce como ojiva porcentual. Y cada una de estas marcas tiene una interpretación. Por ejemplo, esta marca que está aquí se interpreta como decir que el 85% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual menor o igual que 122. Otro enfoque de ver la información que proporciona esta marca es decir que el 15% de los estudiantes tiene un coeficiente intelectual mayor que 122. Ahora,
Un título para este gráfico de ojiva podría ser coeficiente intelectual de 20 estudiantes. Entonces este es el tipo de gráfica, que es gráfica de ojiva, y el título de esta gráfica tiene que hablar acerca de lo que trata el ejercicio. Entonces en este caso es acerca del coeficiente intelectual de 20 estudiantes. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.